Dios les bendiga, hermanos. Por ahí tuvimos unos problemitas un poco fuertes, pero gracias a Dios ya estamos una vez más aquí con ustedes, hermanos, para traerles este tema del día de hoy, esta predicación. Ya hace un momento estábamos orando por esto. Vamos a ir ya directamente al tema. El tema, como estábamos anunciándolo hace rato, era el tema del perdón. Para esto vamos a leer unas citas específicas. La primera sería en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Dice así: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Bueno, como podemos ver aquí, creo que es más que claro, ¿verdad? Muchas las veces se nos es complicado el perdonar, el estar perdonando a aquellas personas que nos hicieron daño. Como podemos ver aquí fue lo que le pasó a Pedro, que muchas las veces se les hacía muy difícil perdonar a él porque decía, ya lo he perdonado, Señor, pero ¿cuántas veces más lo tengo que perdonar si me hace una y otra vez eso? ¿O tú qué opinas, Pau, de eso? Sí, pues como mencionábamos anteriormente, a lo mejor no se alcanzó a escuchar por los detalles, pero estábamos diciendo que el perdonar a veces nos cuesta mucho trabajo, o nos es muy difícil el perdonar a alguien que nos ha ofendido o que ha hecho algo, pues digamos, en contra de nosotros. Es muy difícil a lo mejor en nuestra carne el decir, pues lo voy a perdonar. Por ejemplo, si Abraham me hiciera algo que fuera muy fuerte, pues a lo mejor a mí me costaría perdonarlo en mi carne o en lo que yo estoy pensando. Pero cuando nos dejamos guiar por Dios, vemos que Él nos deja enseñanzas aquí en las cuales Él nos marca que nosotros debemos de perdonar. Y dice, no te digo solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces creo que eso es algo fundamental que nosotros tenemos que tener presente, de que tenemos que estar perdonando, que si nos ofenden, que si nos dicen cosas, nosotros tenemos que perdonar a las personas, no importa a lo mejor que sea muy duro. El día de ayer estuve teniendo yo una plática con mis amigas y le decía yo a una de ellas de una cuestión que ocurrió, y le dije, ¿y lo perdonaste? Y me dice, sí. Y yo me sorprendí, dije, wow, de una cosa tan grande y tan fuerte, ella lo perdonó. Pero me dice, yo cuando lo perdoné, Pau, fue cuando yo conocí de Dios, cuando yo me acerqué a Dios y que supe que Él nos pedía que nosotros tenemos que tener ese perdón, fue cuando ella lo perdonó. Entonces, este tema es básicamente eso, el aprender a perdonar y cómo Dios nos enseña en su palabra que nosotros debemos de perdonar. Bueno, pero antes de eso, adentrarnos más a cómo perdonar. Una pregunta base sobre todo esto es, ¿por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos el perdonar a aquellas personas que nos hacen daño? ¿Por qué debemos perdonar a aquellas personas que nos causaron tristeza? ¿Por qué debemos perdonar a aquellas personas las cuales ni siquiera quieren voltear a vernos? Es muy importante el perdonar y pedir perdón, porque son dos cosas que van juntas, mis hermanos. Son dos cosas juntas. Una, el pedir perdón, porque eso es importante, pedir perdón. A veces nosotros cometemos cosas que sin saber dañan a otra persona. A veces cometemos cosas que dañan a las demás personas. Entonces ahí debe entrar primero el pedir perdón y después debe entrar el perdonar. Sería el perdonar a la persona y aparte perdonarte a ti mismo por lo que acabas de hacer. Pero antes de tú ir con esa persona, antes de tú estar contigo, debes de acercarte a Dios y pedirle perdón. Estar bien primeramente delante de Él. ¿Por qué? Porque el perdón no es simplemente de, perdóname, no supe que lo hacía mal. El perdonar es el realmente estar arrepentido de lo que hiciste. El perdonar
es el realmente olvidar lo que aquella persona te hizo. Porque he conocido a mucha gente, y es un dicho muy grande en el mundo, el perdono, pero no olvido. Perdono, pero no olvido. Vaya palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra, créanme, afecta más al lado de la persona que lo está diciendo. ¿Por qué? Porque sus palabras hacen daño a la otra persona, y otra, su vida espiritual realmente está fría. ¿Por qué? Hay que recordar un perdón más grande que el que nosotros podemos hacer, y es que Dios perdonó nuestros pecados. Así es. ¿Sí Sí, o no? bueno, pues teníamos una presentación, pero ya no la vamos a poder poner por detalles técnicos, en la cual ahí teníamos unas imágenes referente a esto que está diciendo Abraham. Tener como ejemplo más grande que Él nos perdonó cada uno de los pecados que nosotros habíamos cometido. Una de esos ejemplos lo teníamos en la palabra remisión, que lo tenemos como similitud al perdón. Esa palabra remisión dice que es perdón por parte de Dios, pues de esos pecados que nosotros cometimos antes o que cometemos ahora. Esos pecados Él nos los perdona. Entonces es en esta parte donde dice Abraham, tenemos ese perdón y tenemos el más grande ejemplo de perdón de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo a morir por ti, vino a morir por mí, sin Él deber nada, sin Él ser pecador. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, que éramos pecadores, que estábamos día con día cometiendo pecado. Él llevó los pecados de cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Entonces ahí podemos ver ese grande ejemplo, de cómo fue una muestra grande del perdón, el perdón más grande que puede existir, y el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar está en Él. Recuerden que todos los ejemplos, o si nosotros queremos imitar a alguien, imitemos a nuestro Señor Jesucristo. No quieran a lo mejor imitar a Abraham o imitarme a mí, no. Porque si ustedes ponen la mirada en nosotros les podemos fallar. Nosotros podemos cometer errores y ustedes a lo mejor se van a decepcionar y van a decir, pues es que estás haciendo esto mal o estás haciendo esta otra cosa mal. No pongan la mirada en nosotros. Entonces esta palabra remisión, ese perdón de pecados de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nosotros cometimos, Él lo perdonó. Y no dijo, pues sí te voy a perdonar, pero no voy a olvidar que, por ejemplo, un ejemplo, que tú, Abraham, viviste de esta manera, no lo voy a olvidar. No, Él olvida, dice que cuando tú vienes al camino de Dios, eres un hombre nuevo. Ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, Él olvida esas cosas y te perdona y te acepta como tú eres, pero Él quiere que cambies tu forma de vivir. No porque, por ejemplo, muchas de las veces se toma a malinterpretar el que, pues si Dios me va a aceptar y me va a querer como soy, voy a seguir siendo un pecador, voy a seguir haciendo las cosas que no están correctas, y Él me tiene que aceptar así, porque Él dice que Él acepta a las personas tal y cual son. No tenemos que tomar esa manera a la palabra de Dios, sino que Él nos acepta así, con nuestros errores, con lo que hayamos cometido, pero Él quiere que nuestra vida la cambiemos. Amén. Amén. Mira, vamos a repetir una vez más el versículo. Vamos a leer lo que dice ahí. Donde están ustedes en su casa, si pueden darle también lectura junto con nosotros. En Mateo. Dice Mateo capítulo 18, versículo 21, que es el que estábamos leyendo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok, vamos a detenernos ahí. Jesús nos dice que perdonemos a aquella persona que nos está haciendo daño. No una, no dos, sino todas las veces que sean posibles. ¿Por qué? Porque Él mismo sabe que nosotros tendemos a fallar. Fallamos mucho, que no somos totalmente perfectos y que lo hacemos, y que tal vez en este momento ya hayamos pedido perdón, pero puede que volvamos a hacer algo que daña a esa persona. Pero muchas las veces perdonamos y decimos,
¿Cuántas veces te voy a perdonar? Y así se dice. ¿Cuántas veces te voy a perdonar? Lo haces una y otra vez. Y lo vuelves a hacer. Tú realmente no estás cambiando nada. Dices que vas a dejarlo, pero vuelves a hacerlo. Pero ahora vamos a un hecho muy importante, muy importante. Hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos estaba diciendo Pau hace rato. ¿Quién crucificó a Jesús? Al momento de Jesús estar muriendo en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Murió Jesús y le dijo al Señor, perdónalos. Escuchen bien esas palabras, dijo perdónalos. No dijo, Señor, van a volverlos a hacer, ¿para qué los perdonas? No, él dijo perdónalos. Y más aparte, cuando él resucitó, anduvo aquí en la tierra por un tiempo todavía. Y él no fue como muchas personas, tal vez sea fuerte esta palabra, pero es cierto. Muchas personas lo que dicen, ¿yo por qué le voy a hablar si él no me voltea a ver a mí? ¿Yo por qué tengo que hablarle si él no me dirige la palabra a mí? Imagínate que Jesús hubiera dicho lo mismo después de haber muerto. Yo no les voy a hablar a ustedes porque ustedes me crucificaron. Yo no los voy a perdonar por eso. ¿Crees tú de que estaríamos aquí si Jesús hubiera dicho eso? Es fuerte, sí, es fuerte, puede que sea fuerte, pero es cierto y es la verdad. No seguimos ese ejemplo de Jesús. A veces la palabra de Dios la tomamos a nuestra conveniencia, de que en lugar de tomar todo el ejemplo de Jesús, cuando Él nos perdonó por nosotros mismos haberlo crucificado, lo tomamos a nuestra conveniencia y decimos, ¿por qué lo tengo que perdonar? ¿O por qué le tengo que hablar? Eso forma parte del perdón. Si perdonaste a una persona por completo, oye, Dios dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es como si volvieras a conocer a la persona. Es como si volvieras a estar bien con esa persona, como si todo fuera a estar como antes. Pero no es así. Sigues dañando y dañando esa relación. Y a veces no es la relación solo con la persona. A veces el daño más importante y que nunca nos damos cuenta es con Dios. Ese daño está mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, si yo no perdono a la otra persona, entonces ¿qué ejemplo estoy tomando? ¿De dónde estoy sacando? Si Dios me dice que tengo que perdonar y olvidar, escuchen bien, perdonar y olvidar, ¿de qué me sirve el no hacerlo? El no empezar a hacerlo. Tu corazón va a seguir con miedo. Cuando ves a la persona, tal vez ya le pediste perdón, tal vez ya te perdonó, tal vez ya se perdonaron, lo que seas. Cuando ves a esa persona vas a seguirle teniendo miedo. Vas a seguir teniéndole rencor. Vas a seguir teniéndole odio. Y eso es algo muy importante que tenemos que dejar atrás, hermanos. Algo que realmente tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque Dios lo olvidó. Jesús lo olvidó. Jesús olvidó lo que nosotros hicimos por Él. Mas sin embargo sigue fiel con nosotros y está ahí para todo lo que nosotros necesitemos. Así es como mencionas, Abraham, y ese ejemplo que menciona de cómo nosotros vamos a hacer algo de tal manera si no estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. Hay una parábola que me gustaría compartir, nada más algunos versículos que se encuentra ahí mismo en Mateo capítulo 18. Los versos es del 26 al 33, pero por el tiempo nada más le voy a dar lectura a los últimos. Dice, bueno, es la parábola de los dos deudores. Creo que ya cada uno de nosotros la conocemos, de cómo estas dos situaciones se dan de tal manera. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y dice más abajo, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios
y siendo de él, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Voy a leer nada más hasta ahí. En esta parte vemos esos dos ejemplos de cómo esta persona, eran dos personas que debían dinero. Entonces uno debía pues a lo mejor más cantidad, no a lo mejor, sino debía más cantidad, y va y le ruega a esta persona o a este siervo o a este su señor que le perdone la deuda, que le dice, ten piedad de mí, ten paciencia conmigo, perdóname la deuda. Entonces este señor le perdona la deuda y le dice, está bien, te lo voy a perdonar. Pero dice después que saliendo él se encuentra una persona que le debía dinero a él. Entonces él lo acusa y se pone en contra de él y le dice, págame lo que me debes, siendo menor la cantidad que le debía. Y le dice, págame lo que me debes porque pues me tienes que pagar. Y dice que lo ahogaba. Entonces él, no estando contento con eso, dice que lo manda a la cárcel. Entonces ahí podemos ver este ejemplo de cómo a esta persona que mandó a la otra persona a la cárcel no cumplió o no siguió ese ejemplo que a él le habían dado. A él le perdonó la deuda siendo más grande y él no pudo perdonar una deuda más pequeña. Entonces ahí vemos ese ejemplo, que él no siguió el ejemplo de la persona que le estaba perdonando, que le perdonó la deuda, que no lo estuvo atosigando a págame, sino que le dijo, está bien, te perdono. Entonces más adelante dice, entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí vemos que se enfrenta a esta persona y le dice, ¿por qué no hiciste lo mismo que yo hice contigo? ¿Por qué no le perdonaste? ¿Por qué no le clausulaste la deuda que él tenía contigo? Entonces aquí podemos ver ese claro ejemplo. Hay un ejemplo que dice que le perdonó todo lo que había hecho. Si lo vemos de esta manera, lo ponemos así: si tú estás haciendo cosas malas o has cometido un acto malo, te perdonan por lo que has hecho. Pero hay otra persona que te hizo algo a ti y tú no le perdonas. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos revelando? ¿Qué estamos dando a saber de cómo es nuestra vida? Si a ti te perdonan, pero tú no perdonas, entonces es lo mismo, es como si fuera lo mismo, porque tú no estás cambiando tu forma de ser, no estás cambiando tu forma de dirigirte. Entonces nosotros tenemos que aprender, como mencionaba Abraham, ese ejemplo de nuestro Dios. Si Él nos perdonó, si Él dijo que Él iba a perdonar y a olvidar todos nuestros pecados pasados y todo Él lo iba a dejar atrás, de esa manera nosotros también tenemos que olvidar todas las cosas que pudieran acontecer, como les decimos, no solamente entre hermanos, con tu familia, con amigos, afuera, todo lo secular. Si alguien te hace algo malo o si está en contra de tu persona, tenemos que aprender a perdonar. Aunque sea muy difícil, tenemos que aprender a hacerlo. Amén. Vamos a seguir adelante. Miren, sí. Con respecto con lo que estaba leyendo nuestra hermana Pau, es cierto lo que comenta, y de hecho, si se fijan, ustedes mismos saben que nuestro Señor Jesús hablaba en parábolas y nos hablaba escondiéndonos secretos, los cuales teníamos que nosotros revelar también. Aquí hay que recordar que si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonar a los demás? ¿Por qué no compartir ese perdón? Y vamos a ver una última escritura, ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 6. Pero antes que nada, y ya casi para terminar, una pregunta, hermanos. Quiero que ustedes se hagan una pregunta ahí. ¿Por qué creen que se nos es difícil perdonar? ¿Por qué?
Yo les voy a decir por qué, hermanos. Se nos hace difícil perdonar por el ego, por el rencor, por el odio y una que afecta demasiado a todos, por la tristeza. Por esto se nos es difícil perdonar a todos. ¿Por qué? El ego, que es uno de los más fuertes, es: yo no te perdono hasta que no vengas de rodillas y te humilles ante mí. Para muchos eso es el perdón. Que vengas, te postres ante ellos y les digas: perdóname. Pero eso está mal. Jesús no vino y te dijo: póstrate de rodillas aquí frente a mí y pídeme perdón ya. Él te perdonó desde el momento en el que tú viniste ante Él y le dijiste: Señor, me arrepiento de lo que yo hice, perdóname. Él te perdonó. ¿Y por qué tú tienes que venir a las demás personas con esa egocentría y decirles: hasta que vengas aquí? O por el lado contrario, vienen humildes, vienen y te piden perdón. ¿Tú qué dices? Bueno, está bien. Pero ¿qué está pasando ahí? Volvemos a lo mismo. Perdonas de palabra, no perdonas de corazón. Entonces, la otra, rencor. Aún le sigues guardando rencor. Puede que le hayas dicho: ok, yo te perdono, pero sigues teniendo ese rencor en tu corazón. Sigues sintiendo algo. Y ese algo no te deja salir adelante. Cuando ves a esa persona, sigues sintiendo ese odio. Cuando ves a esa persona, sigues sintiendo ese rencor ante ellos. ¿Qué haces? Te das la vuelta. No quieres verlos. No quieres verlos más. Por lo que te hicieron, no estás olvidando. Los odias, es rencor y odio. Y vamos a ver por qué es necesario de que si te piden perdón, tú también perdones. Vamos a leer esta cita, Pau, si me ayudas a leerla en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 7. 2 Corintios. Capítulo 2, versículos 6 al 7. Ahí adelantito. También ahí si lo tienen en casa, para que lo busquen y lo puedan leer. 2, 6 y 7. Dice así: ¿le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Ok, ¿a qué vamos con esto, hermanos? Con esta, dice el versículo 7, así que al contrario, nos habla a las personas a las cuales nos están pidiendo perdón. Dice: al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumida de demasiada tristeza. Muchas veces esas personas están completamente entristecidas. ¿Por qué razón? Porque sienten que no han sido perdonados. Sienten que lo que les está pasando, lo que hicieron, fue demasiado para esa persona, que no merecen perdón. Y nosotros lo hacemos todavía peor diciéndoles: ¿perdonarte por todo lo que tú me hiciste? ¿No te acuerdas de todo lo que tú me hiciste? Hermanos, el perdón no es solamente con te perdono y ya. El perdón es realmente hacerlo. No es de palabras hacia afuera, es de corazón realmente. Porque si Dios nos perdonó por lo que le hicimos, ¿por qué nosotros no perdonar a los demás? ¿Por qué no? Ya sabes el por qué no puedes perdonar, por qué se te hace difícil perdonar. Ahora, haz eso a un lado. Este mensaje lo propuso una persona, un hermano, de hecho fue una joven, ¿verdad? Sí. Una joven. Mira, joven, y las demás personas que estén escuchando, el perdonar realmente no es el decirte perdono. El perdonar es el dejar todo atrás y empezar algo nuevo, empezar algo distinto. No de solamente te perdono, sino de: hermano, yo realmente te perdono. De que si tienes esta comunión con esa persona, vuelvas a tenerla con ella. De que si te hizo
un daño grande, lo olvides. Miren, por último, tengan en mente estas palabras que les voy a decir. Es algo que pasó en la vida real, es algo que pasó hace un tiempo. Un pastor tenía una hija y esta hija se casó con una persona que sin saberlo era esquizofrénico. Entonces esta persona tuvo familia con ella, tuvo 2 hijos y estaba su esposa y él. Pues una noche esta persona perdió el conocimiento, agarró unas pesas y le destrozó a golpes la cabeza de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este pastor? Porque a esta persona se la llevaron directamente a la cárcel. ¿Qué fue lo que hizo este pastor? Fíjense nada más. Esto es seguir el ejemplo de Jesús. Fue y le dijo: yo te perdono por lo que hiciste y te sigo queriendo tal y como te quería. Le perdonó lo que hizo y lo sacó de donde estaba. Fíjense, ¿ustedes harían lo mismo? Pregúntense eso. ¿Haríamos lo mismo? Hay que tener en cuenta esto, hermanos. El perdón no es solamente decir yo perdono y ya. El perdón es realmente seguir el ejemplo que Jesús hizo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, pues para terminar ya nada más les voy a leer una última cita que teníamos, que se encuentra en Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, y le voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Con este último verso de la Biblia, pues nos quedamos con esa lectura, con esta situación que está marcando aquí en la Biblia. Dice, tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos. A veces son unas cosas a lo mejor muy difíciles, pero tenemos que aprender a hacerlos, tenemos que aprender a que Dios guíe nuestra vida, a que sea Él el que nos lleve hacia adelante. Amén. Y que nosotros podamos de esa manera tener ese soportarnos los unos a los otros y perdonarnos. Pues vamos a orar por este tema. Pues a lo mejor fue un poco rápido, pero como les comentamos, por todo lo que estuvo aconteciendo de fallas aquí con la instalación de las cosas, pero pues esperemos en Dios que este mensaje haya llegado a las personas correctas y sobre todo que la joven que lo propuso haya dado Dios respuesta a lo que ella tenía pues en mente o lo que ella tenía en duda, y pues que sea Dios el que nos ayude a cada uno de nosotros a practicarlo, a no dejarlo solo de un lado y no ponerlo por obra. Vamos a orar. ¿Haces la oración o la...? Sí. Padre bendito, la gloria, Señor, en este momento, Padre amado, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre mío. En este momento te damos gracias, Padre Santo, por este mensaje que el día de hoy tú has traído a nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Señor. Hemos confiado en ti, Padre amado, en que este mensaje ha llegado hasta esas personas, Padre mío, que están conectadas en este momento, Padre amado. Que seas tú, Señor, el que toque nuestras vidas, Padre, el que cambie y transforme, Señor, y que llegue, Padre amado, a nosotros, Señor, con poder, Padre amado, y con autoridad, Señor, y que seas tú, Padre amado, el que obre sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en este momento, Padre mío, por el momento que nos has dado, Padre amado, aunque hubieron dificultades, Padre mío, pero tu palabra, Señor, no se atrasa, Padre mío, sino que siempre llega a tiempo, Padre amado. Tú siempre estás a tiempo, Señor, y en este momento te damos gracias, Padre mío. Gracias, Señor, porque aún así tu palabra siempre llega en todo momento, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Padre mío. Amén. Nos pasaron por aquí unos papelitos de las oraciones que nos están pidiendo los hermanos. Nuestra hermana Marcela Nolasco pide oración por Rosa y Cela porque tiene cáncer. Vamos a orar por ella, hermana. Vamos a orar y va a ver que va a haber algo muy, muy hermoso para ella. También pide oración por la hermana Laura Zamudio, por su pulmón, que también tiene problemas en él.
Elsa, que pide oración por los jóvenes de la iglesia que tengan temor de Dios. Amén, hermana, eso va a ver que va a seguir todavía en los jóvenes. Amén. Y por aquí tenemos una petición de nuestra hermana Hilda Martínez. Pide oración por su prima que está delicada de salud, y hay un agradecimiento de parte de nuestra hermana Elsa MV. Da gracias por las oraciones que se han hecho de parte de la iglesia. Dios ha contestado la petición que tenía su hermana, y le mandan saludos a nuestro pastor, el hermano Saúl, de parte de su mamá, la hermana Lupita. Pues gloria sea a Dios que él ha respondido la petición de nuestra hermana. Amén, gloria a Dios. Y sabemos que tenemos un Dios poderoso, que Él responde a cada petición, a cada necesidad que nosotros tenemos. Él da la contestación. A lo mejor no la vemos luego, pero Él sabe el momento indicado en el que Él nos va a responder. Y pues vamos a orar por estas peticiones que se tuvieron, para que sea Dios el que dé lo que y que conceda a estas peticiones. Miren, hermanos, antes de empezar a orar, para estas peticiones, hermanos, la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Amén. Así que, hermanos, hay que creer. Dice la palabra de Dios que juntos y unánimes en un solo sentir. Amén. Y en este momento vamos a orar por esta petición tan especial que nos han traído, hermanos, y creemos que Dios va a ser el que la va a hacer. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, Señor, en este momento, Padre amado, Señor, mira, Padre amado, a las personas que en este momento han estado aquí, Padre amado, viendo esta palabra tuya, Señor, que no se han apartado de ti, Señor, y que siguen teniendo temor tuyo, Padre amado. Señor, primeramente te pedimos por los jóvenes, Padre amado, que seas tú, Señor, alcanzando a todos aquellos, Señor, que se han apartado de tus caminos, Señor. Que seas tú, Padre mío, quien ponga en sus corazones un deseo ferviente de seguir buscando, Padre, de seguir alabando tu nombre, Padre amado, porque han conocido de tu palabra, han conocido la verdad, Padre amado. Que seas tú, Señor, que alcance hasta esos jóvenes, Señor, y que no se aparten, Padre, de ti, Señor mío, sino que sigan adelante, Padre, que no se aparten ni a diestra ni a siniestra, Padre, sino que sigan firmes y derechos en tu camino, Padre amado. En este momento, Señor, también te pedimos por la vida de nuestra hermana Laura, Padre amado, que seas tú, Señor, quien haga en su pulmón, Padre amado, reconstruyendo todo lo que tengas que reconstruir, Padre, y sacando fuera de ella, Padre amado, todo aquello, Señor, que no le permita, Padre, poder tener buena respiración, Padre, es echado fuera en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hasta donde ella se encuentre, Señor, que seas tú descendiendo, Padre, y llenándola con tu fuego, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, sacando fuera todo aquello, Señor, que le impide, Señor, en que pueda respirar bien, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos que hecho es, Padre, por tu palabra, Señor, y por tu misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. También te pedimos, Padre amado, por nuestra hermana Rosa, Padre amado, que seas tú, Señor, que seas tú quitando, Padre, todo cáncer, Señor, de su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado. En este momento creemos en tu palabra, Padre amado, porque tú nunca desamparas a tus hijos, Señor. Dice tu palabra que por tus llagas nosotros ya hemos sido sanados, Padre amado. Creemos tu palabra, Padre, y donde quiera que ella se encuentre, Señor, sea restaurándose, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. En este momento ponemos su vida en tus manos, Padre amado, y creemos tu palabra, Padre mío, de que tú, Señor, tú eres un Dios para el cual todo le es posible, Padre. Para ti todo le es posible, Señor. Creemos en este momento, Padre amado. Quema, Padre amado, desde este momento, desde la raíz, todo aquello, Padre amado, que le está haciendo daño, Padre, y es echado fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, porque no tiene ni parte ni suerte sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que ella es sana de cabeza a los pies, Padre amado, en el nombre de Jesús, por tu sangre, por tus llagas, Padre
Padre mío, ya hemos sido sanados. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, creemos en este momento, Padre, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Padre Te damos mío, gracias, te damos Padre mío. gracias, Señor. En Gracias, esta Señor, hora gracias. ponemos también, Señor, en Gracias, tus Padre, manos gracias, Señor. la vida, Gracias, Padre Señor, mío, de la porque hecho es, prima de Señor. nuestra hermana Gracias, Padre, Hilda porque hecho Martínez, es. Señor. Gracias, Que gracias, seas tú gracias, sanando, gracias, Padre gracias, mío. gracias, Tenemos Señor. un Dios Gracias, poderoso, Padre, Señor, un gracias, Dios Señor, que da gracias, Padre sanidad, mío. que restaura Gracias, Señor, vida, te Señor, escucho, que Señor. levanta al Te caído, escuchas, Padre que amado, las pone, peticiones. Señor, Tú que da escuchas a tu sanidad en la hijo, vida Señor, de que cada están huyendo persona, de ti, Señor. Padre En amado. esta hora ponemos su Gracias, vida en Señor. sus manos, Gracias, Padre, que seas tú gracias, primeramente gracias. trayendo Gracias, Señor, salvación a su Señor, vida que y quema, que tú Padre, le des en la el nombre sanidad de que ella Jesús, necesita, en el Padre nombre de mío. Jesús, Que la Padre, en gente, el Señor, nombre de pueda Jesús, ver, en el Señor, nombre de ese Jesús, Dios, Padre en el mío, nombre ese de Dios Jesús, poderoso al cual nosotros le servimos, servimos, Señor. Padre, En en el esta nombre de hora, Padre Jesús, mío, que seas en tú el nombre de descendiendo, Jesús, Padre mío, en el tu nombre de poder y su Jesús, en el sanidad nombre de sobre su Jesús, vida, en Padre el mío. nombre de Jesús, Queremos hecho es, ver, Padre. Señor, milagros Hecho es, sobre la Señor. vida de Hecho esta es, Padre persona, amado, en el Señor, en nombre de esta Jesús, hora, Padre en el mío. nombre de Tú Jesús, eres el en el mismo nombre de Dios Jesús, de Padre ayer amado. y de por Amén, siempre, Padre mío. Señor. Tú Amén, hiciste Señor. milagros Amén, antes, Padre. Señor. Amén, Señor. Y hoy queremos ver ese milagro Amén, Padre. reflejado En el en su nombre vida, de Jesús. Señor. En el Declaramos nombre de sanidad Jesús. para su En el vida, nombre de Señor. Jesús. Tú nos En has el dado la nombre de autoridad, Jesús. Señor, de En el que en tu nombre de nombre, Jesús. Padre, En el nombre hay de Jesús. sanidad, En el Señor. nombre de Todo Jesús. demonio es En el echado nombre de fuera Jesús. en En tu el nombre nombre, de Jesús. Señor. Y en En el ese nombre de nombre, en Jesús. ese nombre En el poderoso, nombre de Jesús. en el nombre En de el nombre de Jesús Jesús, hemos Señor. venido, Señor. Y Ahora toda mismo, enfermedad Padre. Ahora es mismo, cancelada Señor. sobre Ahora la mismo, vida de Padre, estas en el nombre personas, de Señor. Jesús. En el nombre de Jesús, poderoso Padre de Cristo amado. Jesús, En el nombre de Señor. Jesús, Tu ponemos obra, en tus Padre manos mío, todo, la Padre, veremos y sé tú hecha, obrando, Señor. sé tú Y haciendo, te damos Padre, las en el gracias, nombre Señor, porque poderoso tú de nos Cristo Jesús. permites, Señor, En el estar nombre día poderoso de con Cristo día, Jesús. Señor, en este Amén, lugar, Padre Padre. amado. Amén, Señor Bendice esta congregación, Amén, Señor, y Padre lleva amado, en hacia el nombre de adelante tu Jesús. obra, Padre. Amén, Padre, en el Quita nombre de toda Jesús. acechanza del En el enemigo, nombre de Jesús, Señor, Padre amado. que impide, En el nombre Señor, de que tu Jesús, en el iglesia nombre de crezca, Jesús. Padre. En el Quita nombre todo, de Jesús, Señor. Padre mío. Bendice, mi Dios, este lugar y Amén, todos Padre. los lugares En el donde nombre se de predica Jesús. tu palabra, Señor. Padre amado. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos en Amén, Juan Señor. Lucas, Amén, Señor, Padre. que han pedido también Así es, oración Padre, por en el sus nombre vidas, poderoso de Padre. Cristo Jesús. Guarda y Sé tú bendice esta obrando, Padre. congregación, Señor, Sé y tú llévalos obrando hacia sobre sus adelante, vidas, mi Dios. Padre. En Todos el los nombre de lugares, Jesús. Señor, En el todas las nombre de iglesias, Jesús, Padre Padre. de la En el fraternidad. nombre de Jesús, Sé tú bendiciendo, Padre, y lleva tu obra hacia adelante, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, y sabemos, Gracias, Padre, Padre. que Gracias, tú Señor. has hecho, Gracias, Señor, Padre. que tú Gracias, nos has Señor. Gracias, escuchado, Padre. Padre, Gracias, y Señor. te Te damos. agradecemos, Señor, Gracias, porque Padre. sabemos, Gracias, Señor, que Gracias, hecho Padre. estás, Gracias, Señor. Señor. Así Hecho es, Padre. estás, Gracias, Señor. Padre. Tú lo has Gracias. hecho, Padre. Gracias, Te Señor. damos la honra, Gracias, la Padre. gloria y las Gloria sea a gracias, ti, mi Padre Dios. amado. Amén. Gracias, Padre En el mío. nombre poderoso de Amén, Cristo Señor. Jesús. Amén, Padre mío. Amén, Señor. Creemos en tu palabra que hecho es, Padre. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Esperemos que la palabra de Dios haya llegado hasta sus corazones. Y hermanos, no se aparten de los caminos del Señor. Sigan buscando de Él. Y van a ver que Dios va a contestar a cada una de nuestras peticiones. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Dios les bendiga y pues los esperamos el día de mañana. Ya saben, tenemos transmisión igual a las 6 de la tarde. Los esperamos, conéctense con nosotros y sobre todo pues para recibir palabra y bendición de Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y reciban un fuerte abrazo virtual y saludos de parte de aquí de la iglesia. Que Dios Amén. les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos.